buenas tardes, queridos estudiantes. Yo soy la doctora Jenny María Ángela Chávez Rodríguez de la materia de Patología 3. Y en esta oportunidad avanzaremos la patología endocrina referente a lo que respecta a las glándulas suprarrenales en su primera parte. Comenzamos. Bueno, primeramente haremos un repaso de dónde se ubican las glándulas suprarrenales. Estas son unas pequeñas glándulas ubicadas en la parte superior de cada riñón. Además, estas glándulas son encargadas de producir hormonas imprescindibles para la vida, incluyendo algunas hormonas sexuales y el cortisol. El cortisol es la hormona que ayuda a responder al estrés, sus trastornos y cuyo trastorno en déficit de producción provoca que se produzcan demasiadas o no suficientes hormonas. En este caso, veremos que así se puede llegar a producir lo que sería el síndrome de Cushing, donde existe demasiada producción de cortisol, o la enfermedad de Addison, donde hay muy poco. Veremos que algunas personas nacen sin la capacidad de producir suficiente cortisol, lo que provoca trastornos de las glándulas suprarrenales. Veremos que dentro de estos trastornos estudiaremos lo que se refiere a mutaciones genéticas, también tumoraciones incluyendo feocromocitomas, infecciones, problemas en otra glándula con un funcionamiento asociado como la glándula hipófisis y también ciertos medicamentos. Veremos entonces que el síndrome de Cushing en la primera instancia, este síndrome fue descrito en 1939 por Herbert Cushing, y lo describió como el conjunto de signos y síntomas resultante de la elevación persistente, inapropiada y mantenida de los niveles circulantes en la sangre de glucocorticoides y hipercortisolismo. Veremos que el síndrome de Cushing es en realidad, en cuanto se refiere, veremos que la corteza suprarrenal está subdividida en la zona externa glomerular, donde se produce fundamentalmente los mineralocorticoides de aldosterona, y las zonas internas fasciculada y reticular, que producen glucocorticoides como el cortisol y andrógenos. Entonces aquí vemos las diferentes capas de la corteza de la glándula suprarrenal, donde estamos viendo que la zona glomerular produce los mineralocorticoides relacionados con aldosterona y desoxicorticosterona. La zona fascicular produce los glucocorticoides, cortisol y corticosterona. La zona reticular produce andrógenos, dihidroepiandrosterona y androstenediona. El síndrome de Cushing, entonces, veremos que se origina por una hiperfunción de la corteza suprarrenal, que se debe a una secreción continua y excesiva de corticoides, hidrocortisona y cortisona por la glándula suprarrenal. Las causas del síndrome de Cushing, entre las cuales podemos mencionar, son el tumor adrenal funcional, hiperplasia adrenal bilateral, hipersecreción hipoficiaria de ACTH. También vemos que el síndrome de Cushing exógeno y iatrogénico se debe a la administración de esteroides o de adrenocorticotropina, y que los pacientes presentarán el fenotipo de Cushing. Bueno, cuando hablamos de un síndrome de Cushing endógeno propio del paciente, veremos que la adrenocorticotropina dependiente se debe a aumento patológico de la secreción de CTH, sea su origen. Además, también se podrá ver por un adenoma hipoficiario secretor de ACTH, que se conoce como enfermedad Cushing hipoficiaria, por una secreción ectópica de hormona hipotalámica estimulante de la secreción de ACTH y de hormona de crecimiento. Y vamos a ver que entre algunos puntos que nosotros tendríamos que estudiar dentro de lo que es patología de las glándulas suprarrenales es también lo que está relacionado con el síndrome de Cushing, es la presencia de tumores carcinoides de pulmón, timo, intestino, páncreas, carcinoma microcístico de pulmón, tumores de los islotes pancreáticos, carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma y la producción ectópica de la hormona de crecimiento. En cuanto a la etiología, veremos que en la segunda instancia mencionando un síndrome de Cushing con adenocorticotropina independiente, se podrá deber casi en el 85% de los casos a un adenoma o carcinoma suprarrenal productor de cortisol. En este caso también generando lo que sería el adenoma hipoficiario.
También veremos que el paciente también puede cursar con una hiperplasia nodular suprarrenal para cursar con este tipo de síndromes. También el síndrome de McCune-Albrecht es también compatible con ese síndrome. La displasia micronodular adrenal familiar y esporádica. Aquí vemos una corte histopatológica de la glándula suprarrenal y como podemos observar es una glándula hipertrofiada porque vemos que las células son células multinucleadas. Entre los signos y síntomas del síndrome de Cushing veremos que la obesidad del tronco, la hipertensión, fatiga fácil, debilidad. También podemos encontrar en estos pacientes amenorrea, hirsutismo, estrías de distensión, edema, glucosuria, osteoporosis, tumores basófilos por un tumor basófilo de la hipófisis y también lesiones cutáneas, que es lo más que es lo más específico de este síndrome, que es la presencia de estrías de color rojo vinosas, sobre todo en la región abdominal. Veremos que, y aquí estamos viendo, ¿no? El cuadro sintomatológico del síndrome de Cushing, donde específicamente vemos cómo está, qué síndrome está presentando el paciente. Incluso ya hace una variación entre estrías de rojo vinosas que nos superan con frecuencia en el abdomen, pero también puede salir, como estamos viendo en la imagen, en la región axilar. La obesidad central, que es permanente en ambos pacientes, y debilidad muscular. Bueno, en cuanto a la clínica, veremos que esta se puede, bueno, y veremos esto, también hay una distribución del tejido adiposo. Estos pacientes de síndrome de Cushing, la cara tiene aspecto de luna llena, la región abdominal y la parte posterior del cuello aspecto de joroba. En la clínica también los pacientes pueden desarrollar osteoporosis, caída de cabello, acné, rasgos de virilización, sobre todo las mujeres, eritema facial, como podemos observar ahí, hirsutismo con el crecimiento de vello en la cara y trastornos menstruales. También veremos que los pacientes pueden presentar cambios neuropsiquiátricos y cognitivos, lo que les hace tener una labilidad emocional, depresiones de actividad, ansiedad, ataques de pánico, paranoia, insomnio, y también pueden presentarse como eufóricos o maníacos. Bueno, en el diagnóstico del síndrome de Cushing debemos demostrar el aumento del cortisol y la imposibilidad de frenar este aumento de producción de cortisol con dexametasona. Entonces, se debe medir el cortisol plasmático en ayunas a las 8 de la mañana después de administrar 1 miligramo de dexametasona por la noche. Y veremos que el cortisol en orina de 24 horas se medirá para alcanzar un nivel de 144 miligramos al día. Esa prueba de supresión con dexametasona y respuesta normal se utiliza también para el síndrome de Cushing. Y la adrenocorticotropina plasmática normal también puede ser un signo determinante para ver si es que el síndrome de Cushing está con alto o bajo. Bueno, el tratamiento del Cushing exógeno corresponderá a recomendar si la supresión del tratamiento en realidad corticoide que está utilizado el paciente, si es que así ya el paciente no lo necesita. Además, el paciente debe estar en constante supervisión después del retiro del fármaco para ver si no hay un efecto rebote, ver también los niveles de colesterol, si hay adelgazamiento de huesos, o la presencia de osteoporosis. En cuanto a si la enfermedad de Cushing se trata más que todo de extirpar el adenoma hipoficiario si fuera producido por este factor, y con la cual se normaliza la secreción de adrenocorticotropina y cortisol y se conserva la función adenohipoficiaria normal, o tal vez se podría realizar en estos pacientes con una adenotomía selectiva transfenoidal. Bueno, dentro del tratamiento seguimos viendo que el tratamiento médico es indicado como preparación para cirugía hipoficiaria o suprarrenal en pacientes con hipercortisolismo muy intenso, mientras espera resultados del tratamiento radioterápico y se fracasa el tratamiento quirúrgico. Entonces se utilizará farmacoprotección central como la reserpina asociada a radioterapia, valproato o bromocriptina, y fármacos que inhiben la forma reversible de la síntesis de adrenalcortisol como la metopirona y el ketoconazol. Bueno, hablando de otro cuadro de lo que significa la patología de las glándulas suprarrenales, veremos que puede existir también hiperplasia adrenal bilateral que afecta a ambas glándulas suprarrenales.
cuyos cambios morfológicos se manifiestan por la hipertrofia difusa de la corteza suprarrenal, y veremos que el estudio histológico exactamente encontraremos una hiperplasia de las células corticales y una notable zona fascicular. Entonces aquí vemos que, bueno, la hiperplasia adrenal bilateral y las histopatológicas que tienen un tamaño por demás a su tamaño fisiológico normal. Veremos que el síndrome suprarrenogenital, que también consta de lo que es la hiperfunción de la corteza suprarrenal, se puede manifestar de forma congénita, donde el paciente nota virilismo resultante del exceso de secreción de esteroides y andrógenos, como la dihidroepiandrosterona. Además, las causas, veremos que es la deficiencia congénita de 3 enzimas, 21 beta hidroxilasa, 11 beta hidroxilasa y la 3 beta deshidrogenasa. Y por último, estudiaremos lo que es el síndrome suprarrenogenital en su forma adquirida por hiperfunción de la corteza suprarrenal, que es producida así por la presencia de tumores benignos o malignos, hiperplasia bilateral en la glándula suprarrenal. Veremos que macroscópicamente en la hiperplasia de glándulas suprarrenales pasa de 2 a 12 gramos, en los neonatos y en los adultos hasta 30 gramos. En la cortical es más pardo y no es de color amarillento, por poca cantidad de lípidos, ¿no? Y microscópicamente vamos a ver que es la formación de células de la zona fasciculada o espacios compactos similares a las zonas de reticular. Y bueno, les agradezco, queridos estudiantes, por su gentil atención. Estaremos continuando más adelante con la segunda parte de patología de endocrina referente a las glándulas suprarrenales. Muchas gracias.